Pues hemos estado estudiando el libro de Génesis, estamos llevando una serie respecto a la historia bíblica y hay mucho de lo que discutir. Desde luego que estamos haciendo una vista de pájaro, estamos apenas tratando algunos de los temas que podemos encontrar en Génesis. Estuvimos estudiando a Abraham, estudiamos a Isaac y ahora nos centramos en Jacob, el segundo hijo de Isaac. El domingo pasado nos quedamos un poquito a medias, así que me permitiréis, aprovechando que los adolescentes no estuvieron aquí y aprovechando que nos quedamos a medias, que haga un pequeño resumen de lo que hemos estudiado durante este tiempo. Hemos estado en Génesis 29 y la primera parte de Génesis 29 nos habla sobre la manera en la que Jacob llega a Harán. Y es que Jacob estaba huyendo. Y Jacob en su camino conoció a Dios y Dios le habló. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos que Dios haga con nosotros. Vamos a poner entonces este tiempo en las manos de Dios. Santo Padre, bendito eres por sobre todo, Señor. No hay nada, no hay nadie que se pueda comparar a ti. Y no hay nada ni nadie que merezca la adoración, porque nadie, oh Señor, puede tener toda el agua existente en la palma de su mano. Porque solo tú, Señor, puedes contar el polvo y contar los cabellos de nuestra cabeza, Señor. Y conocernos bien, profundamente, y aún así amarnos. Así que, Señor, venimos ante ti dispuestos a escuchar tu voz. Atentos, Señor, habla, porque tu iglesia quiere escuchar tu voz. Y estamos gozosos, porque siempre que oímos tu voz son palabras de vida. De corrección muchas veces sí, pero de vida siempre. Así que, Señor, habla nuestras vidas, porque queremos vivir bajo tu voluntad. Queremos ser oidores de tu palabra, pero sobre todo hacedores de esta, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues una vez Jacob tuvo ese encuentro en Betel con el Señor y le conoció, Dios le hizo aquella promesa que dice: como yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una vez Jacob se levantó, entonces edificó ahí, puso una piedra para más adelante edificar ahí un altar y dijo: si voy en este viaje que emprendió, si voy y vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. De manera que todo lo que vamos a estudiar hoy es Jacob probando si es verdad que Dios cumple lo que promete. Nosotros sabemos que es verdad, pero vamos entonces a estudiar cómo es que Jacob lo comprueba. Va a comprobar entonces que el Señor no mentía cuando dijo: como yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. De manera que vamos a ver el viaje de ida de Jacob. Y es entonces cuando va a Harán, y en Harán vive su tío Labán. Pero se encuentra en primer lugar con Raquel. Y Jacob, cuando ve a Raquel, hija de su tío Labán, llora, porque le cuenta lo que le ha ocurrido. Y no olvidemos que Jacob viene de casa de Isaac, y en esa casa hay favoritismo, de manera que el hijo favorito del padre era el mayor, Esaú, y el hijo favorito de la madre era Jacob. Y uno quería bendecir al uno y el otro quería bendecir al otro. Y había rivalidad y había contienda entre Esaú y Jacob, entre el mayor y el menor, entre el que se dedicaba a la cacería y el que se dedicaba al hogar. Y había esa rivalidad que los llevó entonces a un punto de inflexión en el cual Jacob tiene que salir huyendo de la casa de su padre, porque su hermano Esaú lo busca para matarlo. Claro, cuando le contó entonces su historia a Raquel, se derribó en llanto.
Y lo interesante es que Labán lo recibe en su casa. Nos preguntábamos entonces el domingo pasado, ¿cómo será ahora la experiencia familiar de Jacob en Harán con su tío Labán? ¿Podrá establecerse y prosperar en la casa de sus antepasados? ¿Será que esta familia es más funcional que la propia de Jacob? Para empezar, ¿será que su tío le da la bienvenida? Pues habíamos respondido que sí. Su tío Labán le recibe e incluso llega a decirle: hueso mío y carne mía, tú eres hueso mío y carne mía, eres mi hermano, eres uno conmigo. Ahora, llegado el mes de que estaba en casa de Labán, este le dijo: oye, sentado no me sirves de nada, así que dime cuál es tu precio, dime cuál es tu salario y quiero que trabajes para mí. Pero Jacob había conocido a Raquel y se nos dice que Raquel era una mujer hermosa. Ahora, Raquel, igual que Jacob, era la menor. No se nos dice cómo se llegaron a entender el uno con el otro, pero sí se nos dice que entonces Jacob le dijo a su tío Labán: mira, no quiero que me pagues. Yo quiero que lo que yo gane sirva de aval para que me des la mano de tu hija Raquel. El aval tenía una doble función, dijimos ya el domingo pasado. En primer lugar, probaba la capacidad económica de parte del novio, lo cual era un problema para Jacob porque era un refugiado, era un exiliado y no tenía capacidad económica. Pero en segundo lugar, el aval funcionaba como una garantía económica para la novia en caso de que el marido le fuera infiel o muriese. Y de esta manera la novia no quedaría desamparada. Pero Jacob está arruinado. Jacob está en un lugar extraño. Y entonces le dice a su tío: trabajaré 7 años por la mano de Raquel. En estos 7 años, dijimos la semana pasada, Jacob habría ganado el doble de lo que se daba por costumbre como aval. De manera que podría haber cubierto ese aval, ese dote de matrimonio con 3 años y medio. Pero él da el doble, porque Jacob está enamorado y la medida de su amor es el doble. Ya habíamos dicho que Jacob hasta ahora no es un ejemplo en nada, pero en esto sí es ejemplar, porque decide trabajar el doble y dar el doble por la mano de la mujer que amaba, por la mano de Raquel. Tanto era su amor por Raquel que da el doble y espera 7 años y trabaja 7 años. Y esto para Jacob no fue ni esfuerzo, ni carga, ni fastidio, porque la palabra de Dios nos dice que se le pareció como pocos días, porque la amaba. Ahora, Jacob, en su carácter como en su nombre, era un embaucador, era un mentiroso, era un experto para engañar. Y esto lo aprendió de su madre. Su madre fue la que le enseñó y la que ideó la estrategia para engañar a su padre y así quedarse él con la bendición y no su hermano mayor, como era costumbre. Pero ahora no está en casa de su madre, está en casa del hermano de su madre. Y esto se ve, hermanos, que era de familia, porque Labán, como también Rebeca, como también Jacob, era un engañador, un maestro del engaño, de la mentira. Y cuando entonces Jacob dice: he cumplido mis 7 años, he pagado el doble de la dote de lo esperado por esta cultura, he hecho mi parte y quiero entonces ya la boda, Labán le dijo: perfecto, vamos a hacer un banquete. Y a la noche entonces le hizo el cambio, porque Raquel era la menor y su hermana Lea, la mayor, entonces es la que va y se casa con Jacob.
Vaya lío, vaya problema, vaya familia. Entonces decíamos, hermanos, la semana pasada que el problema familiar era generacional. Así lo había sido en casa de Jacob, porque lo había sido también así en casa de su madre, como lo era en casa de Isaac. Entonces Jacob pide y se queja a Labán y le dice: me has engañado. Y le pide la mano de Raquel. Pues de esta manera entonces el engañador de nombre y de comportamiento también había sido engañado. Y el que había intentado todo para obtener los beneficios de la primogenitura había recibido ahora contra su voluntad a la hija primogénita. Pero se queja. Y su tío entonces le dice: trabaja para mí otros 7 años y te doy a mí otra hija. Y entonces hablábamos de la problemática que esto trajo en la casa de Jacob. Porque Jacob venía de una familia en la que el favoritismo era normal. Y ahora este favoritismo también formaría parte de su hogar. Pues se nos dice y se nos recalca en el versículo 30 del capítulo 29 que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Hablábamos también de la gravedad de salirnos de la voluntad de Dios, porque Jacob entonces tomó 2 mujeres para sí y amó a una y odió a la otra. Amó a una y rechazó a la otra. De manera que entrábamos, y aquí ya si nos detenemos y vamos a Génesis 29, 31 en adelante, entrábamos así a lo que para mí es una de las porciones más tristes de la Biblia. Y entramos entonces a ver cómo es que el hogar de Jacob crece y tiene hijos. Y este favoritismo, hermanos, se evidencia más y más. Y cuán peligroso es el favoritismo en el hogar. Y claramente, con constancia, este hogar salía de la voluntad de Dios. Y había divisiones, y había rencores, y había pleitos, y había rivalidades crueles los unos con los otros. Porque este hogar estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque Jacob había tenido un encuentro con Dios, pero recuerda, aún está probando. Aún no ha dicho: Yahvé, el Señor, el que se me apareció en Betel, Él es mi Dios. Aún no ha echado fuera los ídolos de su casa. Aún no es ese hombre dedicado a Dios que más adelante conoceremos. Entonces nos dice Génesis 29, 31 que vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos. En cambio Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción, ahora me amará mi marido. Y aquí evidencia entonces el Señor la tristeza de Lea, que era menospreciada en su propio hogar, de manera que cuando tiene a su primogénito, a su primer hijo, a Rubén, exclama diciendo: mirad, un hijo. Y eso significa el nombre de Rubén: ved, un hijo. Pero es triste lo que le continúa esta expresión: el Señor ha mirado mi aflicción, ahora me amará mi marido. El Señor me ha mirado, ahora me amará mi marido. 33, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo: por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Y le puso por nombre Simeón, que significa oír. Mirad, oíd, hacedme caso, amadme. Este es el anhelo de Lea en su propio hogar, porque era menospreciada. Más adelante tiene un tercer hijo, versículo
capítulo 29, versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: desde ahora se unirá mi marido conmigo, porque le he dado luz 3 hijos, por cuanto le puso por nombre Leví, que significa sujetado. ¿Cuál era el anhelo de Lea? Pues que su marido la amase, que su marido estuviese con ella, que le hiciera caso, que la atendiese. Pero el favoritismo había hecho de este hogar su lugar. Versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Y el nombre Judá significa celebrado. Pero la celebración de Lea, si nos detenemos, es porque en sus números ella va ganando. Mi hermana no ha tenido ningún hijo. Yo ya llevo 4. Yo le he dado el primogénito, y al segundo y al tercero y al cuarto. Ella no. Pero no olvidemos que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Y entonces para ella los hijos son una manera de ganarse el amor, el cariño de Jacob. Una familia destruida, una familia nueva que apenas empieza, pero destruida por el pecado, tanto del padre de Raquel y de Lea como el pecado de Jacob. 31. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y le replicó: ¿soy yo acaso Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Entonces ella le dijo: aquí está mi sierva Bilha, acuéstate con ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré un hijo con ella. Y le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se acostó con ella. Y Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel: me ha juzgado Dios, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto, llamó su nombre Juez, Dan. Eso significa Dan. Me va ganando, dame un hijo. Ella tiene 4, yo quiero 1. Mira, ¿sabes qué? Toma a mi sierva. Ella me dará a luz los hijos que yo no puedo. Versículo 7. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Dios me ha hecho competir duramente con mi hermana, pero he vencido. Y le puso por nombre Neftalí, que significa mi lucha. Juez, mi lucha. La otra dijo: mirad, un hijo, ahora me amará. El Señor me ha oído, que soy menospreciada. Mi marido ahora estará sujetado. Celebro que voy ganando. Y la otra entonces: mi lucha contra mi hermana, pero yo he ganado. ¿Ves la rivalidad, la contienda, la división total de la una con la otra? ¿Te puedes imaginar cómo era la relación en este hogar? ¿Cómo se trataban los unos con los otros? ¿Te puedes imaginar el desastre en el cual vivieron estos niños? Hermanos, cuando Dios no es el centro de nuestro hogar, es cuestión de tiempo que ese hogar se destruya. Dios tiene que ser el centro de nuestro hogar siempre. Porque Lea dio a luz a 4 hijos. Y entonces Raquel, al ver aquello, le dio a su sierva. ¿Qué hará ahora Lea? Versículo 9. Al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces ella dijo: ¡qué dicha! Y le puso por nombre Gad, que significa fortuna. Y luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo. Y dijo Lea: para mi dicha, porque las mujeres me dirán
dichosa. Y le puso por nombre Aser, que significa feliz. Y esta entonces contraataca. Y toman entonces cada una a su sierva, sin importarles que es un ser humano, sin importarles su valor, sin importarles absolutamente nada, y la usan como una herramienta para ganar en esta lucha, en esta competencia que tenían en el hogar. Ese es el grado de pecado de la humanidad, cuando Cristo Jesús no es el centro en nuestro hogar. Versículo 14. En el tiempo de la siega del trigo halló Rubén en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿te parece poco haberme quitado a mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Raquel dijo: pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo: hoy pasarás la noche conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras. Y Jacob durmió aquella noche con ella. Vaya vocabulario el que encontramos ahora en este hogar. ¿Tú me has robado al marido? Pues yo te lo alquilo. No hay valor con el uno ni con el otro. En esta lucha solo hay perdedores, sin lugar a duda. Versículo 17. Dios oyó a Lea, que concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso lo llamó Isacar, que significa Él traerá recompensa. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo: Dios me ha dado una buena dota. Ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón, que significa habitación. Por último dio a luz una hija y le puso por nombre Dina, que significa justicia. Lucha. Yo lucho, esta es mi recompensa. Yo lucho y quiero ganar. Voy ganando, voy perdiendo. ¿Qué hago ahora? Versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó, y Dios le abrió la matriz y concibió, pues, y ella dio a luz un hijo y exclamó: Dios ha quitado mi ofrenda. Y le puso por nombre José. Y dijo: quiera el Señor darme un hijo más. Y José significa que Él añada. El recuento entonces de hijos que ha tenido Jacob es 11 y una hija. 11 hijos en esta lucha de la una con la otra. 11 hijos con 4 mujeres diferentes. 11 hijos en un hogar en el cual hay luchas, hay pleitos, hay rencores, hay favoritismo. Hay falta de amor. Hay falta de amor de Jacob hacia Lea, de Lea hacia su hermana, de Raquel hacia su hermana también. Hay falta de amor de las dos hacia sus siervas. Hay falta de amor de la hermana con los hijos de su otra hermana y viceversa. En este hogar hay favoritismo, pero no hay amor. La lucha entonces entre estas dos hermanas se llevó a una rivalidad en la cual todos salían perjudicados. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento y cuánta contienda se levantó en un hogar cuyo centro no es Dios. Qué rápido fue Jacob para repetir aquello que lo dividió y lo enemistó en su hogar, con su hermano, con su padre, razón por la cual salió de su casa y tuvo que ir a Harán. Cuán poco podemos amar cuando no hemos cimentado nuestro hogar en Dios. Y este es el resultado, hermanos, del pecado.
Este es el resultado de no ser moldeados por el Señor. Pero Dios se muestra con gracia también en las familias disfuncionales, en las relaciones rotas y ante los que sufren en silencio. Se mostró con fidelidad a Jacob, aunque éste no lo merecía, a pesar de sus fallos y sus maldades. Se mostró con fidelidad a Lea, con misericordia, pues no dejó pasar su dolor y fue propicio para con la que Jacob había olvidado. Y se mostró con fidelidad y misericordia a Raquel, que no podía concebir hijos y era infértil. Dios se muestra con gracia también en las familias disfuncionales. Ahora, qué importante es dejar que Dios nos moldee en primer lugar a nosotros, pero también en segundo lugar a nuestro hogar. Porque a Dios le interesa cómo nos tratamos los unos con los otros. A Dios le interesa cómo el marido trata a su mujer, cómo la mujer trata a su marido. Le interesa cómo el padre trata a su hijo y el hijo a su padre. Le interesa cómo los abuelos tratan a los nietos y los nietos a los abuelos. Le interesa toda y cada una de las relaciones familiares. Y Jacob aún tendría que aprender no solo que Dios era Dios de sus padres, sino que también tendría que aprender a vivir bajo la mano de Dios, a obedecer las órdenes de Dios, a dejarse moldear por Dios, a vivir tal y como Dios le dijo ya a su abuelo, a Abraham, cuando tenía 99 años de edad, y se le apareció y le dijo Dios a Abraham en Génesis 17:1: yo soy el Señor Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Porque Dios demanda de nosotros perfección. Dios te quiere perfecto. Dios te acepta tal y como eres, pero caminando con Él debemos caminar hacia la perfección. Y demanda entonces de los que somos suyos que seamos perfectos. Ahora, este viaje de Jacob era un viaje de ida y un viaje de vuelta. Y tras pasar 14 años en Harán, Jacob ahora se dispone a volver a casa de sus padres. Versículo 25. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame ir a mi lugar, a mi tierra. Dame a mis mujeres por las que te he servido y a mis hijos. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he prestado. Y Labán le respondió: si yo significo algo para ti, por favor quédate. He experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y añadió: dime cuánto quieres ganar, yo te lo pagaré. Y Jacob respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido el gran número. El Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? De manera que aquí tenemos un eco de lo que había ocurrido antes. Labán le dice a Jacob: ¿cuál es tu salario? No me sirve de nada que estés en mi casa si no trabajas para mí. Y ahora es Jacob el que le dice: pero es que yo trabajo para ti, 14 años he trabajado para ti. ¿Cuándo empezaré a trabajar para mí? Una pregunta, la verdad, bastante lógica. Pero no olvidemos, Labán es listo, sabe hacer negocios. Versículo 31. Y Labán le preguntó entonces: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: pues como aquella vez, no me des nada.
Ahora, atento, si haces esto por mí, volveré a apacentar tus ovejas. Hoy pasaré entre tu rebaño y apartaré todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y moteadas entre las cabras. Eso será mi salario y la garantía de mi honradez el día de mañana. Cuando vengas a ver lo que he ganado, cualquier cabra no manchada o moteada y cualquier oveja no oscura que esté en mi poder, es que te la he robado. Dijo entonces Labán: bien, sea como tú dices. Pero Labán, recordemos, era un mentiroso. Labán entonces apartó aquel mismo día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, todo aquello que tenía en sí algo de blanco y todos los de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y entonces Labán, que es muy listo para el mal, claro está, entonces divide el rebaño y lo aparta lo más posible. De esta manera, las ovejas y los cabritos que no tuviesen manchas nunca podrían tener descendencia. Y mientras Jacob trabajaba por un salario, ese salario nunca se multiplicaría. Este fue el acuerdo. Y entonces los dos estuvieron en total armonía. Las tensiones que había en ese entonces, pues seguramente se disiparon. Labán, por supuesto, contento porque había otra vez engañado a Jacob y ahora lo tendría trabajando para él a cambio de ningún salario. Pero lo que Labán no sabía, o con lo que no contaba Labán, es que Dios estaba con Jacob y lo bendijo en sobremanera. Recordemos cuál fue la bendición del Señor, cuál fue la promesa. Como yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pero no te dejaré hasta que yo haya hecho todo lo que te he dicho. Y lo que le había dicho es que le bendeciría, que él sería su Dios, que Jacob sería su siervo y que bajo el cuidado de Dios sería bendecido. De manera que los textos que continúan a esto nos vienen a decir de qué manera Jacob pasó de un pequeño ganado a un ganado numeroso. Versículo 43. Y se enriqueció Jacob muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos, porque el Señor lo bendijo. Ahora, otra vez veremos que hay una familia dividida. Capítulo 31, versículo 1. Y Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro. Ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces el buen trato que había entre Labán a Jacob se rompió. Y los hijos de Labán entonces empiezan a despreciar a Jacob, porque consideran que Jacob les ha robado, porque el Señor le ha bendecido más que a Labán, porque el Señor ha multiplicado el pequeño ganado que tenía, porque se nos narra en los versículos que no hemos leído, nacían y nacían y nacían más y más ovejas manchadas, más y más cabritos manchados. Y en cambio, los que nacían sin ninguna mancha, los de Labán, cuando nacían eran los débiles. Y los fuertes, en cambio, eran de Jacob. El Señor había bendecido a Jacob a pesar del carácter de Jacob.
a pesar de cómo está llevando su hogar, porque Dios es fiel a su palabra. Y le había dicho que le bendeciría, y le había dicho que le daría una gran descendencia, y le había dicho que le protegería en su viaje de ida y también en su viaje de vuelta. Y hasta ahora no ha empezado el viaje de vuelta. Pero el Señor le vuelve a hablar a Jacob y le dice: vuélvete a tu tierra, a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. De manera que este es el punto de inflexión para que Jacob vuelva a casa de sus padres. De manera que Dios interviene, no solo en la relación de Labán y Jacob, sino también interviene en la historia de Jacob para que ahora vuelva. Jacob entonces sale de Harán, pero sale a escondidas, sin avisar a Labán, porque sabía que Labán no le dejaría salir. De manera que espera que éste vaya a trasquilar las ovejas, se vaya, se aleje unos cuantos días de camino, y entonces coge todo lo suyo y sale de vuelta a su tierra. Cuando Labán escuchó que había huido Jacob, se dispuso a darle caza. Y entonces, qué interesante es que el Señor vuelve a intervenir por Jacob y le advierte a Labán que tiene que tratarlo bien. Versículo 24. En aquella noche vino Dios en sueños a Labán el arameo y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Y entonces Labán despierta y va y busca a Jacob, busca a sus hijas, busca a sus nietos, pero no levanta su mano contra Jacob, porque no olvidemos cuál es la promesa de Dios: yo te cuidaré en tu ida y en tu regreso, y no me apartaré de ti hasta que no se haya cumplido esto. Ahora, en toda esta huida de Jacob ocurre algo. Raquel roba los ídolos de casa de su padre y los lleva con ellos. Y Labán llega donde está Jacob, y Labán le exige que le devuelvan lo suyo. Y Jacob dice: yo no lo he tomado, y a quien encuentres que haya tomado esto, a ese le daremos muerte. De manera que Raquel lo puso bajo sus faldas y así lo escondió de Labán. Labán era un mentiroso. Ahora vemos que su hija Raquel es una mentirosa, como Rebeca, la hermana de Labán, había sido mentirosa, y ahora Jacob, vemos, también era un mentiroso. Hermanos, en el hogar el pecado se aprende. El pecado es algo hereditario. Especialmente a los padres me dirijo y les digo: cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Aprenderán lo malo antes que lo bueno. Muchos padres dicen: quiero que mi hijo lea la palabra. ¿En tu casa te ven leer la Biblia? Quiero que mi hijo aprenda a orar. ¿Oras con ellos? Quiero que mi hijo venga a la iglesia. ¿Vienes a la iglesia? Quiero que mi hijo hable bien. ¿Cómo te expresas tú? ¿Cómo te expresas especialmente cuando estás enfadado, cansado, hambriento? ¿Los tratas con dulzura? A los hijos me dirijo ahora: eres inexcusable, oh hombre. Que tus padres te hayan enseñado el pecado no implica que estés condenado a seguirlo. Rompe con el pecado en tu hogar. Es lo que Jacob tenía que haber hecho y es lo que no hizo. Es lo que sus hijos ahora estarán aprendiendo. Rompe con el pecado en tu hogar y no esperes al matrimonio. Eso se hace antes. A los que tienen una familia en la que dicen: ya es tarde, déjame decirte que el Señor sigue siendo fiel.
Él no nos abandona. No dejes de orar, no dejes de pedir al Señor. Sé diferente en tu hogar. Encarna el carácter de Cristo. De manera que Jacob era hijo de mentirosos. Raquel era hija de mentirosos. Sus hijos, ¿cómo serán? ¿Cómo saldrán? Es la incógnita que nos quedaría. Pero pensemos y reflexionemos en torno a nuestro hogar. Lo que sí podemos tener claro es que Dios es fiel y cumple con lo que promete. Y le prometió a Jacob que le cuidaría, y le cuida, y lo cuida de Labán, y lo cuida de su hermano Esaú, lo cual veremos el siguiente domingo. Y cuán importante, hermanos, entonces es contar con la bendición y dirección de Dios. Porque versículo 55 termina diciendo que se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Y después de esto se fue de regreso a su lugar. Y se fue en paz. Pero no comenzó su persecución a Jacob en paz, porque el Señor intervino por él. Y el Señor le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Y entonces llegó en paz y se fue en paz. Cuán importante es contar con la bendición de Dios, pero es igual de importante contar con la dirección de Dios, porque Jacob no se mueve hasta que el Señor no se lo dice. Lo hemos leído antes, pero también lo podemos leer cuando en el versículo 13 el Señor le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste. De manera que la bendición en este viaje de Jacob está porque está siguiendo la dirección de Dios. ¿Quieres bendición en tu vida? Sigue la dirección de Dios. Ahora, si no sigues la dirección de Dios, desde luego que lo que nos espera no es bonito, no es agradable. Cuán importante, en segundo lugar, es que Dios medie por nosotros. Porque Labán venía dispuesto a herir a Jacob. Porque Labán venía dispuesto a tomarlo de Jacob. Pero el Señor medió, intervino y se le apareció en la noche en sueños a Labán. Cuidado con tocar a Jacob, le dijo. Y hermanos, esto es lo que vino a hacer Cristo Jesús por nosotros, porque la muerte nos perseguía. Mejor dicho, ya éramos de la muerte y estábamos cautivos en la muerte, pero el Señor viene y quita la muerte de nuestra vida. La palabra de Dios dice que la muerte ya no tiene poder. Oh muerte, yo seré tu muerte, le dijo Dios. Y nos enseña entonces que en aquella cruz Cristo tomó nuestra maldad y nos la perdonó para siempre, porque es el mediador perfecto, el que trae bendición, el que está por nosotros, el que ve al afligido como era Lea, el que ve al necesitado como era Raquel, el que ve al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al que está solo como estaba también Jacob. Y si Dios no interviene en la historia de Jacob, no sabríamos ni siquiera quién es Jacob. Y si Dios no interviene en nuestra historia, lo que nos espera es muerte, porque la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú y yo no somos diferentes a Jacob. Jacob era un mentiroso, era un engañador. Y yo. Y Jacob entonces emprende su viaje de regreso. Vuelve de Harán, vuelve de su exilio. Pero en el camino se encuentra su hermano Esaú. Pero en el camino se encuentra el hermano al cual engañó y el hermano que lo buscaba para matarlo. Y el Señor va a tener que volver a intervenir y volver a mediar. Pero Jacob
es el usurpador. Eso significa su nombre. Hemos visto ya lo que significaba el nombre de sus hijos. Pero el mismo nombre de Jacob significa eso. Y era no solo su nombre, sino también su carácter. Y necesitará ser moldeado por el Señor, cambiado, transformado total y absolutamente. Gloria a Dios que en Él hay transformación. De manera que más de 14 años pasó Jacob en Harán. Llegó como un refugiado y ahora el padre de un gran número de hijos, un hombre rico, un hombre bendecido por el Señor, porque durante su estancia Dios no se apartó de él. Pero este es el inicio de Jacob. Ahí empieza su carrera. Apenas está empezando a conocer quién es Dios. Y falla. Y se equivoca. Y va a tener que ser moldeado. Y va a tener que conocer más de Dios. Y necesitará encontrarse nuevamente con Él. Para entonces volver a su hogar y consagrarlo. Porque hasta ahora en el hogar de Jacob, el Señor no es Dios. No tienen a Dios como centro. Y por eso hay tanto problema, y por eso hay tanta rivalidad, y tanto dolor, y tanto odio. Porque Dios no es el centro del hogar de Jacob. Tiempo tiene que ocurrir y un encuentro nuevo con el Señor. Para lo que ocurre en Génesis 35, versículos 2 al 3. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y cambiad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Y esto lo veremos el siguiente domingo. Cuán importante es que el Señor sea centro en nuestro hogar. De lo contrario, solo hay dolor, solo hay división. Cuán importante es tener un encuentro genuino con el Dios de bendición. No olvides, Él te quiere dar vida. Él te quiere dar salvación. Él te quiere bendecir. Él quiere tu bienestar. No olvides que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Padre Santo, bendito Dios, eterno Creador del universo y todo lo que hay en él. Gracias. Porque Señor, así como tú conocías a Jacob y conocías perfectamente de qué pie cojeaba, tú me conoces a mí. Y Señor, sabes todos mis errores y mis fallos. Y qué maravilla encontrar que en tu palabra nos enseña que a pesar de nosotros, nos amas. A pesar de mí, Señor, tu salvación me ha alcanzado. Y a pesar, Señor, de mi pecado que me ataba a la muerte, hoy tengo vida en Cristo Jesús. Porque tú intervienes en la historia, pero también intervienes en nuestra historia. Y tú, Señor, interveniste, Señor, en la vida de Jacob, en la vida de Lea, la menospreciada, en la vida de Raquel, la estéril. Y Lea encontró, Señor, amor en ti. Y Raquel fue llamada dichosa. Pero, Señor, yo también quiero que transformes mi vida. Quiero que se me conozca por el nombre que tú me has dado. Porque tú nos das una nueva identidad. Y aunque eso lo estudiaremos en profundidad el siguiente domingo, desde hoy, Señor, no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirte que me transformes, que me moldees,
que me des una nueva identidad, un nuevo nombre, oh Señor, porque te necesito, porque separado de ti, Señor, solo hay muerte, pues nada puedo hacer. Y Señor, si hay alguien que hoy ha oído por primera vez que es pecador, pero que Cristo Jesús le quiere salvar, toca su vida, Señor, toca su corazón. Si, Señor, hay aquí alguien que viene de un hogar destruido, Padre, hazle conocerte, porque eres el único que puede solucionar esto. Padre, si hay aquí un hijo que se ha dado cuenta hoy que está repitiendo pecados, errores de sus padres, ponle fin a ese ciclo de destrucción. Oh Señor, si hay algún padre que hoy se ha dado cuenta que ha estado enseñándole a pecar, a errar a sus hijos, Padre, moldéalo y dale dirección para que ese hogar sea un hogar en el cual tu nombre es bendito. Señor, necesitamos de ti, tu dirección, tu transformación. Y gracias, Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Y eso lo has hecho hoy, como lo hiciste ayer y como lo seguirás haciendo, porque en ti el perdón es perfecto. Te amamos, te glorificamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Rey y Señor sobre nuestras vidas. Amén y amén.